Saludos una vez más y bienvenidos a este sexto y último video de la serie completa a la cual yo he titulado Aprendiendo R, software para análisis de datos. En esta ocasión aprenderemos a importar y exportar bases de datos en R. Bienvenidos. R posee una gran variedad de importaciones. Podemos importar varios tipos de datos. También podemos exportar varios tipos hacia varios formatos de datos. Sí, la variedad es muy grande. Por ejemplo, aquí he puesto de Excel a blog de notas o a documentos de archivo plano. Desde la web también podemos importar, sí, SPSS, pero además podríamos hacer otros software, tanto la importación como la exportación de Minitab, de SAS, de SQL, de MATLAB, etc. En esta ocasión, pues he elegido estos cuatro software alternativos para demostrar las importaciones y las exportaciones, puesto que pienso que son los más comunes dentro del análisis de datos, dentro del análisis de la información. Propongo el siguiente itinerario que veremos: cómo importar datos hacia R desde la web, desde un blog de notas o TXT, desde un Excel, es decir, desde archivos que tengan sean de .xlsx, la terminación .xlsx, y SAP también que tengan SPSS que tengan la extensión .SAP. También vamos a ver cómo crear estructuras propias de R para bases de datos. Esto es la creación de los llamados RDatas, que son bases de datos propias de R, y también cómo podemos usarla. A la final también terminaremos viendo cómo exportar estas bases de datos a diferentes formatos. Comenzaremos entonces abriendo nuestro RStudio. La interfaz del estudio a continuación la vamos a abrir y vamos a crear un nuevo proyecto. Quizás es muy importante mencionar que en este video, más que en los otros anteriores, veremos la utilidad que tiene crear un proyecto para poder trabajar, puesto que ya que importaremos bases de datos externas y asimismo importaremos estas bases de datos, veremos la gran utilidad que tiene el uso de crear proyectos y de crearlo todo en una misma carpeta. En mi caso seguiré guardando los resultados o el proyecto en la misma carpeta en la que he estado trabajando siempre, y este proyecto lo denominaré import export. Vamos a crear entonces el proyecto. Como se puede observar, hemos creado el documento .proj en la carpeta señalada, import export. Pues bien, lo que voy a hacer a continuación es crear el primer script. En este script lo que voy a hacer es copiar todo lo que dijimos al principio que vamos a realizar, y esto pues lo pondré como siempre como comentario. Muy bien. Ahora terminaré de poner esto como comentario, puesto que si no nos saldrá error. Y empezaremos con la primera parte, que será importar desde la web. Muy bien. Hay ocasiones en que nuestras bases de datos pues están dentro de la web. Por ejemplo, he encontrado yo en la web una dirección, la cual si es que vamos nosotros a nuestro navegador, cualquiera sea esta, tecleamos esta dirección, la que ahora estoy poniendo en pantalla, pues hacemos clic y en la web usted puede encontrar esta base de datos. Aquí está esta base de datos. La verdad no tengo mucha idea de qué se trata, pero es una base de datos que está aquí y que tiene la estructura de base de datos, es decir, están ordenados los individuos por fila y por columnas están ordenadas las variables que se miden sobre aquellos individuos. Pues decirles nada más que aquí no tenemos, por ejemplo, aquí no tenemos la primera fila, no significa los nombres de las variables, por tanto eso deberíamos tener muy en cuenta y es lo que vamos a hacer. Muy bien, de todas formas, pues
aquí les dejo como comentario la página de donde que he conseguido estas bases de datos. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces para importar? Pues la primera base de datos, ¿sí? Vamos a utilizar un comando que se denomina read.table, ¿sí? Este read.table, como usted puede ver si le doy tab, lo primero que me va a pedir es el archivo de donde quiero yo importar la base de datos. En este caso, como estoy queriendo importar desde la web, lo que le voy a dar es la URL con la cual se accede a esta base de datos, como usted puede ver aquí. Si es que yo le doy entonces control enter, usted puede ver que esto pues se ha importado, ¿sí? Tenemos aquí que la base de datos que antes teníamos en la web, que era esta, ahora la tenemos pues en nuestro R y ya lo tenemos aquí, podemos trabajar con ella. Muy bien, aspectos a tomar en cuenta, que si es que vemos, por ejemplo, qué significa la instrucción header o el argumento header, significa que si es que nosotros ponemos true en este argumento, pues tomará en cuenta la primera fila como los nombres de la base de datos. En este caso no es así y es por eso que fíjese usted que aunque no hay nombres, pues R por defecto ha puesto V1, V2, V3, V4, V5 de variables. ¿Qué más? Los separadores, pues los separadores por defecto es un espacio, pero podría haber documentos donde que las formas de separar una variable con otro pueda ser cualquier otro carácter. La mayoría de las veces suelen ser espacios, como aquí estamos viendo, hay un espacio entre uno y otro y entre una y otra variable para separarlos y es por eso que le toma por default y no tiene ningún defecto. Sin embargo, si es que fuera, por ejemplo, un CSV delimitado por comas o separación con punto y coma, etcétera, pues deberíamos poner ese argumento, indicarle. ¿Sí? Los decimales dec también es algo muy importante que debemos tener en cuenta, puesto que aquí por default es el punto que sí lo podemos encontrar aquí para separar decimales, pero no siempre suele ser esto, a veces viene una coma y habrá que indicar que la forma de separar decimales es precisamente mediante esta coma. En este caso pues ya lo tengo, yo lo único que voy a decir es que voy a separar o voy a asignar a esta base de datos un nombre o un objeto. El objeto en mi caso se llamará dweb o quizás, para que se entienda un poco mejor, data web. ¿Sí? Será la data que yo he obtenido desde la web. Como usted puede mirar, ahora ya tengo mi objeto data web que se consta de 100 observaciones y de 5 variables precisamente en el lugar donde que usted está mirando. Muy bien, como usted puede ver, ¿qué pasaría si, por ejemplo, aquí yo quisiera cambiar los nombres de estas variables, que no sean los que vienen por default, sino quizás que sean unos nuevos nombres, como, bueno, digamos que va a ser var 1, var 2, var 3, var 4, var 5 de variables, pues usted sabe que con un paste, ¿sí? Con un paste 0, por ejemplo, yo le podría decir entonces var y le podría dar los nombres del 1 hacia el 5. Pues estamos creando un vector donde que se almacenan los nombres que le quiero dar a mi nueva base de datos. Sí, esto recuerde que ya lo habíamos visto en los data frames, sí, en la creación de data frames, que por cierto la data web en este caso, si nosotros consultamos de qué clase es el objeto data web, pues nos va a decir que es un data frame y es por ello que estoy haciendo el mismo procedimiento. Pues bien, digámosle entonces nombres de data web. Y en principio me va a salir los nombres de las variables, ¿sí? Names es un comando que nos dirá los nombres de las variables y en principio me va a salir los que por defecto R creó. Si es que yo quiero cambiar esto, pues estos nombres yo simplemente a names de data web le tendré que asignar pues el objeto name. ¿Sí? Vamos a imprimir nuevamente esta data web. Sí, vamos a imprimir nuevamente esta data web. Y vamos a ver que ahora el nombre de las variables pues ha cambiado a var1, var2, var3, var4, var5. Con ello puedo hacer, con este data frame puedo yo hacer las
las cosas que ya habíamos indicado en un anterior video, como por ejemplo filtros, como por ejemplo le puedo preguntar cuántas filas tiene, tiene mi base de datos, ¿sí? Exactamente lo mismo que ya habíamos hecho. Sí, le podemos decir, por ejemplo, cualquier tipo de filtros, cualquier tipo de variable lo podemos filtrar mediante el numeral, por ejemplo, la variable 3, lo podemos filtrar, etcétera, etcétera. Muy bien, pues esa es la forma como se importa datos desde la web. Vamos ahora desde un blog de notas. Pues bien, hagámoslo desde un blog de notas. Pues para ello tengo que tener disponible pues mi archivo .txt o .dat que contenga mi blog, que te contenga los datos que quiero importar o que quiero exportar. En este caso pues yo tengo aquí preparado en una carpeta que dice datas. Aquí, pues, especialmente 4 archivos, uno de SPSS con extensión .sap, otro de Excel con extensión XLSX, otro que se llama Win con extensión .dat y otro que se llama WinName con extensión .txt. Vamos a poner más énfasis en estos dos de aquí, en win.dat y en winnames.txt. ¿Qué contiene la base de datos, el archivo win.dat? Como usted puede ver, es un archivo plano, ¿sí? Que puede ser txt o .dat, ¿sí? Ambos son archivos planos. Pero como usted puede darse cuenta, aquí es un archivo que contiene base de datos, donde que yo separo las variables a través de una coma. ¿Sí? Usted está viendo que la variable, la primera, se separa de la segunda a través de una coma, se separa de la siguiente a través de una coma, etcétera, etcétera, etcétera. No tengo nombres para estas variables, pero sí tengo otro archivo que se llama winnames.txt, donde que están los nombres de las 13 variables que nosotros encontraremos en el archivo win.dat. Entonces, en principio, ¿qué tendré que hacer? Pues tendré que importar estas dos bases de datos, tanto win.dat como winnames.txt, con el fin de utilizar el winnames.txt para poner los nombres a win.dat. Eso es lo que haré, no sin antes pues decirles que para poder dar uso a esto tendré que copiar todas las bases de datos con las que yo quiera trabajar, voy a copiarlas ya todas. ¿Sí? Tengo que copiarlas y las tengo que poner debajo del directorio, en este caso del rproj, en el caso import export data. Eso es lo que haré ahora mismo. Pues entonces yo ya copié, ¿sí? Y a continuación me voy a ir a mi proyecto. Mi proyecto está en esta localidad que estoy abriendo ahora mismo, import export. Aquí, como usted puede ver, está mi rproj, y aquí pues simplemente voy a pegar y ya tengo mis datos, como usted puede ver, debajo de mi archivo .rproj. Es muy importante que usted lo tenga aquí, puesto que si no es así, pues usted lo que tiene que hacer es establecer un directorio con el comando cwd, que será diferente al directorio donde que está, y con lo cual las cosas serán un tanto más complicadas, pero yo de todas formas le estoy enseñando la forma fácil de hacerlo a través de proyectos, y es por eso que es necesario que usted tenga estos proyectos. Por cierto, olvidado por completo guardar mi script dentro de mi proyecto. Ahora mismo lo voy a hacer, pues hago clic en el disquete y yo le voy a llamar a de importar, exportar, ¿sí? Como usted puede ver, aquí ya está mi documento .r. Muy bien, habíamos dicho que lo primero que vamos a hacer es importar el documento win.dat, ¿sí? Entonces es un archivo de vinos. Entonces le voy a poner como nombre vinos. Muy bien. Y el comando, una vez más, es read.table. Read.table. ¿Qué es lo que voy a hacer cuando me pida el archivo? Pues en el archivo voy a darle el nombre del archivo con la extensión. En este caso el archivo se llama win.dat. Pues si el archivo se llama win.dat, yo lo que hago a continuación es dar un control enter, ¿sí? Como ve, ya se me ha exportado esta base de datos que se llama vinos, pero llama la atención lo siguiente, que son 178 observaciones de una sola variable.
Y como usted se acordará, no era una sola variable la que nosotros veíamos en este archivo, de vinos. Eran muchas más las variables que nosotros veíamos. ¿Sí? De hecho, la puedo abrir nuevamente para que usted lo mire. ¿Sí? Y eran muchas más variables que yo le dije que estaban separados por comas. Muy bien, pues, ¿qué es lo que ocurre? Fíjese, si es que yo imprimo esto, definitivamente nos damos cuenta que todo está mal. ¿Sí? Que las variables no están separadas y que toma a todo esto como un solo carácter y como una sola variable. Pues, ¿qué es lo que ocurre? Lo que le había dicho, que tenemos que tener mucho cuidado, un TAF, con los separadores. ¿Por qué? En este caso los separadores no es un espacio como en la vez anterior, sino es una coma. Entonces yo le tengo que indicar que el separador, pues precisamente es una coma. ¿Sí? Vuelvo a correr, vuelvo a imprimir y como usted se puede dar cuenta, ahora sí tengo la base de datos con las 14 variables y aquí tengo 178 observaciones de 14 variables, que son las 14 variables que precisamente están en el otro archivo que se llama winnames.txt. Pues aquí lo tiene, ¿sí? Son las 14 variables numeradas desde el 0 hasta el 13 y pues ahí está. Bien, usted mira que como no hay nombres, por defecto hemos puesto V1, V2, V3, etcétera, hasta V14. No existen nombres, sin embargo nosotros sí tenemos los nombres, pero en otro documento. Entonces le vamos a poner nombres de vinos, vinos, así se va a llamar esta nueva base de datos. ¿Qué es lo que hago? Entonces con un read.table lo que voy a hacer es llamarle al archivo de los nombres. ¿Cómo se llamaba el archivo de los nombres? Pues se llamaba winnames.txt. Entonces eso es lo que voy a poner aquí, winnames.txt. Y aquí, como usted puede observar, se me exportó la base de datos precisamente con los nombres de de las variables. Como variable 1, pues simplemente los números, el sí, y como variable 2 las variables. Como usted puede ver, aquí hay un problema, y es que la primera fila debió haber sido considerado como los nombres de las variables, pero yo no se lo dije. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues considerar en la opción, en el argumento header, y decirle true. Va a ver usted como ahora esta primera fila que es tomada en cuenta va a ser considerada ahora como los nombres de las variables. Fíjese, vamos nuevamente a correr ahora con esta corrección y le doy control enter y ahora pues number y variable ya no es parte de la data, sino que es parte de son los nombres de esta data llamada non-vinos. Muy bien, le vuelvo a recalcar una vez más, por favor, el problema típico que ocurre aquí, hay muchos problemas con esto, ¿sí? Y el problema que seguramente le va a pasar es que usted va a correr lo mismo y a usted no le va, a lo mejor le va a salir algún tipo de error. ¿Por qué suele pasar esto? Pues esto suele pasar porque sus archivos, sus bases de datos, no están por debajo del .rprog, es decir, no están guardadas en la misma carpeta donde que se guardó su proyecto. Es muy importante que usted tenga dentro del proyecto que tenga dentro del mismo proyecto, dentro de la carpeta que está el proyecto, que ahí usted guarde sus bases de datos. Si no lo hace así, pues usted debe, insisto, buscar la opción de establecer un directorio y esto lo hace con la función cwd, donde que aquí le debería dar usted la localización de la carpeta donde que se encuentra su directorio y del directorio, perdón, donde que se encuentra su carpeta, donde que están los archivos y a partir de eso usted debería trabajar normalmente, lo cual es un proceso un poco más difícil, es un proceso un poco más engorroso y es un proceso que aquí no lo vamos a ver porque en este caso lo estamos haciendo de la forma fácil, lo estamos haciendo con los proyectos. Sin embargo, pues nos advertimos, le doy esta advertencia para que ustedes sepan por qué pueden estar sucediendo ciertos errores que son comunes. Muy bien, ahora sí, pero ¿para qué importamos non-vinos? Pues lo único que nos interesa de non-vinos en realidad es la variable que de paso se llama variable, porque aquí están en realidad los nombres, ¿sí? Entonces le voy a poner yo en un nuevo objeto
Pues simplemente nombres y le vamos a decir non-binos. De non-binos, pues filtreme la variable que se llama variable. Como usted puede ver aquí en nombres, ya están los nombres de las variables que corresponde a la base de datos binos, ¿sí? Y esto es lo que vamos a ponerles en lugar de V1, V2, V3, etcétera, hasta V14. ¿Cómo hacemos esto? Pues ya lo habíamos dicho hace un momento. Si simplemente le decimos names, ¿names de qué? Names de binos, la base de datos, ¿sí? Por defecto es esta de acá. No por defecto, es lo que le había importado la base de datos desde R. Y a esta le asociamos pues el vector nombres. Fíjese que ahora nuevamente voy a importar binos. Y ahora los nombres de las variables, como usted se puede dar cuenta, ya no es simplemente V1, V2, V3, V4, etcétera, sino ahora sí, la primera es TAIF, la segunda alcohol, ácidos malignos, alcalinidad, etcétera, etcétera, efervescencia, sí, magnesio, total de fenoles, etcétera, etcétera, ¿sí? Muy bien, pues aquí está el ejemplo cómo hacemos la importación de datos con TXT. Vamos ahora a la importación de datos desde un archivo Excel. Para eso en la carpeta, si usted mira, hay una que dice externaldata.xlsx. Permítame, le voy a abrir esta base de datos para que usted la mire desde Excel. Pues ahora mismo, como usted mira, ya se está abriendo, ¿sí? Y usted mira que en realidad hay tres, ¿sí? Hay tres bases de datos aquí, ¿sí? Una que se llama Boston, que es una base de datos de la ciudad de Boston, ¿sí? Donde que se mide el índice de criminalidad, el índice de concentración de zinc, el índice de industrialización, etcétera, etcétera, ¿sí? Los impuestos que ellos pagan, la edad promedio de las personas, en cada uno de los barrios de la ciudad de Boston. Cada individuo significa aquí un barrio. Aquí tenemos Inmuno también, que es otra base de datos de tipo médico. Aquí tenemos esta base de datos. Lo curioso es que esta D y esta E son de tipo fecha, son variables de tipo fecha, ¿sí? Y tenemos Star Wars también, que es otra base de datos donde que tenemos el nombre, la altura, la masa, el color de cabello, el color de ojos de los personajes que forman parte de la película de Star Wars. Pues bien, como usted mira, es un archivo de Excel con tres bases de datos y vamos a tratar de exportarlas, de importarla hacia R. Muy bien, ¿qué es lo que hago? Pues aquí me voy a valer de una librería externa. Esta librería previamente yo ya la instalé, usted deberá instalarla cuando quiera utilizarla. Recuerde que el proceso es desde Package, instalar, ¿sí? Y desde el CRAN usted va a tener que buscar la librería XLSX. En mi caso yo ya la tengo instalada y por eso pues no la voy a instalar nuevamente. Recuerde que ya habíamos visto en un video completo cómo instalar estas librerías, en un video de esta misma serie. Muy bien, pues la librería XLSX yo la voy a ejecutar. Recuerde que para utilizar una librería no basta solo instalarla, también hay que activarla, entonces yo la voy a activar. Y ahora mismo usted está viendo que se me activó la librería XLSX. Una aclaración aquí, esta librería funciona en concordancia con Java y con las actualizaciones de Java, es decir que para usted utilizarla, por favor tiene que estar en su computadora instalado el motor de ayuda Java. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a utilizar? Entonces, digamos que la data 1, sí, así le voy a llamar, voy a importar yo mi primera base de datos o la base de datos que se encuentra en la pestaña 1, es decir, esta base de datos que se llama Boston. ¿Qué es lo que le voy a decir o cuál es el comando que voy a utilizar desde la librería XLSX? Pues el comando se llama read.xlsx y aquí lo tiene. ¿Qué es lo que le va a pedir? Pues lo primero que le va a pedir es un archivo, un file, ¿sí? ¿Cómo se llama? Pues ya que estamos dentro de la misma carpeta, pues esta se llama externaldata.xlsx. Entonces, vamos a poner externaldata.xlsx. Muy bien, en principio si es que damos ejecutar a esto, vamos a ver que vamos a obtener un error. ¿Sí? ¿Cuál es el error? Pues lo que le dice es que especifique cuál pestaña quiere usted importar, la primera, la segunda o la tercera. Bueno, yo sé que es la primera, entonces, ¿pero dónde está eso? En coma para separar los argumentos, tab para ver
el nombre de los argumentos, pues, y es sheet index. Yo le voy a decir en sheet index, pues entonces le voy a decir 1. Y ahora usted está viendo que la data se empieza a importar, ¿sí? Y ya lo hizo. Sí, aquí tenemos data 1 y en realidad es una base de datos con 506 observaciones y de 4 variables. Nosotros podemos entonces mirarla. Voy a agrandar un poco esto de aquí para poder mirarla de mejor forma. Y entonces damos control enter y lo que hacemos a continuación es imprimir la data. En este caso la data 1. Como usted puede ver, aquí está nuestra base de datos Boston, ¿sí? Esta de aquí. Ahora ya la tenemos para usar en tipo, pues, en tipo R, ¿sí? O en los scripts de R. Muy bien, ¿qué tal si es que yo quisiera no la primera, sino quisiera la segunda base de datos? En este caso, pues lo que voy a hacer es exactamente lo mismo. Voy a copiar nada más esto de aquí para después modificarlo. ¿Sí? Muy bien. Yo no necesito ahora external data.xlsx, mejor dicho, sí necesito esto, pero necesito ahora la pestaña 2, no la pestaña 1, porque esa es la que quiero importar. Recordemos que esta pestaña era de datos médicos, ¿sí? Ahora la voy a imprimir y como usted mira, aquí está la base de datos, ¿sí? Aquí está precisamente la base de datos y por defecto, pues, estos vectores que es datvisit, datvisit2, datvisit3, pues, se copian como archivos de fechas, ¿sí? Sin embargo, si es que usted quisiera aclarar que son archivos de fechas, pues siempre es posible hacerlo, ¿sí? Desde, bueno, siempre es posible hacerlo desde una codificación distinta. Muy bien, en todo caso, pues aquí usted lo tiene. Si esta codificación ya lo vamos a ver más adelante de la que les hablo. ¿Sí? Aquí tiene todos ellos y puede cada una, ¿sí? Consultar de qué clase es, ¿sí? Tanto data 1 como data 2 y usted va a ver que es un data frame. Y todo lo que hemos aprendido sobre data frame, pues usted puede aplicarlo en este tipo de base de datos. Vamos a las siguientes, pues vamos a spcs.sap. Muy bien, en spcs.sap o los archivos .sap, yo tengo aquí un archivo que se llama encuesta.sap. Pues vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Voy a abrir este archivo. Usted va a ver que se abre en SPSS, ¿sí? Ahora mismo usted mira que se está abriendo en el software SPSS. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, esto en principio no lo necesito, así que voy a sacarlo. Sí, y aquí lo tiene, ¿sí? Como usted sabe, SPSS tiene dos pestañas principales, la vista de datos y las vistas de variables. Pues aquí en vista de datos vemos precisamente eso, ¿sí? Y lo que se le pide a cada paciente es que nos diga el sexo, el estado civil, la instrucción, la ocupación, si es que tiene ansiedad, qué tan alta es su tensión, se le dice si es que tiene miedos, insomnio, en fin. ¿Sí? Se le pregunta un sinnúmero de situaciones a estos pacientes, ¿sí? Y recordemos que hay algo muy importante que las bases de datos en SPSS nos dan y son las etiquetas para cada uno de los estados, de las variables que tenemos. Pues muy bien, ¿qué es lo que voy a hacer entonces si es que quiero importar esta base de datos? Pues lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a utilizar aquí una librería, la librería que también usted la debería instalar si anterior a utilizarla o activarla se llama Hmix. En mi caso yo ya la he instalado desde el CRAN, pues y ahora como usted puede ver estoy cargando esta librería o estoy activando esta librería. Bien, le pondré a esta data, pues le llamaré data 3 quizás, sí, le llamaré data 3. ¿Y cuál es el comando para obtener este archivo de SPSS? Pues el comando se llama spcs.get, como usted puede ver ya le da. Lo primero que le va a pedir, como todas las demás, ¿sí? Es el archivo, ¿sí? En este caso el archivo ya lo tenemos dentro del paquete, esto es muy importante, se lo reitero una vez más, ¿sí? Y el paquete se llama, la base de datos se llama encuesta.sap. Muy bien, cuando nosotros hacemos esto, bueno, algunas otras propiedades que tiene, pues por ejemplo es
esto de aquí, dateBart, sí, lo que le había dicho hace un momento. Por ejemplo, si tuviera usted variables de tipo fecha, usted tendría que decirle cuáles son estas variables escribiendo como que fuera un vector carácter, ¿sí? Pero en este caso, pues a mí me parece que no tenemos de tipo fecha ninguna, ¿sí? Y por tanto no es necesario utilizar esta, sí, como usted puede ver, en realidad no la tenemos, ¿sí? No tenemos esto. Lo que sí es que tenemos bastantes variables medidas, pues, pero vamos a importar. Bien, pues aquí está. Sí, aquí tenemos la data 3, que como usted puede ver son 22 observaciones con 48 variables. Pues entonces voy a imprimir esta data y como usted puede mirar aquí, pues ya tengo, ¿sí? Sexo, estado civil, instrucción, ocupación, ansiedad, tensión, etcétera. Algo muy importante que usted quizás se pueda preguntar, ¿y se perdieron todas las opciones o se perdieron todas las etiquetas que tenía Data 3? Pues no, no se perdieron. Si usted le da en un str, es decir, me refiero a estas etiquetas de aquí, ¿sí? A las etiquetas que está en lista de variables, a estas etiquetas, sí que se les da a cada una de las variables, sí que es una novedad en SPSS. Pues si es que yo le digo str de data 3, pues usted va a ver que aquí el str ya habíamos visto que es una función que a nosotros nos sirve para ver los detalles. Y por ejemplo dice que cojo cualquiera de estas, ¿sí? Y dice que, por ejemplo, ocupación. Dice que es un factor con 5 niveles y si es que nota aquí está la etiqueta. ¿Sí? Aquí está la etiqueta, no se ha perdido, ¿sí? Y si es que usted quisiera todavía visualizar de mejor manera cualquiera de estas bases de datos, pues usted siempre puede utilizar un comando que se llama view. Cuando usted pone view y escribe entre view la base de datos que quiere utilizar, pues en una ventana por separado le saldrá esta base de datos, la cual usted incluso la puede agrandar desde este botón de aquí, el cual yo voy ahora a activar. ¿Sí? Voy a agrandar y como usted mira, aquí tiene la base de datos completa y las etiquetas pues no se han borrado. Están aquí las etiquetas, por ejemplo, de cognitivo. La etiqueta es funciones intelectuales cognitivas. Muy bien, este view usted lo puede utilizar con cualquier otra base de datos, como por ejemplo la primera que vimos, ¿sí? ¿Se acuerda la primera que la trajimos desde la web que se llamaba Data Web? Pues entonces le voy a poner Data Web, ¿sí? Data View Data Web. Como usted puede mirar, pues no se ha ido y aquí está, ¿sí? Aquí están la base de datos, usted la puede ver y nuevamente la puede agrandar desde este botón. Muy bien, yo en mi caso pues me salgo y voy a guardar todo esto de aquí. Bien, estructuras propias de R. ¿Qué pasa si es que alguna de estas bases de datos, por ejemplo Data 3 o Data Web, yo quiero, o cualquiera, yo quiero utilizarla y quiero guardarla no como Excel, no como SPSS, no como TXT, sino dentro de R? Usted lo que guarda aquí en el escribe en realidad es un código, pero no guarda una base de datos. ¿Cómo guardo una base de datos? ¿Existe la manera de guardar una base de datos con estructuras propias de R? Sí, sí existe, ¿sí? Las estructuras propias de R tienen la extensión, o las bases de datos de R tienen la extensión .rdata. Muy bien, pues eso es lo que vamos a hacer. Si vamos a importar una base de datos con estructura R. Bien, por cierto, aquí la D es con minúscula, ¿sí? Y vamos a hacerlo. Bien, ¿cómo guardo esta base de datos? Por ejemplo, vamos a la data 3. Si vamos a la data 3, supongamos que esta base de datos de aquí, pues yo la quiero, o quizás una base de datos un poco más pequeña. Sí, por ejemplo, creo que Data Web está muy bien. Sí, si queremos, si es una base de datos un poco más pequeña. Sí, entonces vamos a guardar esta base de datos que es más pequeña para que ustedes la puedan ver. Muy bien, ¿cómo guardo? Pues la función para guardar bajo una estructura de base de datos de R es save. ¿Sí? Con save, pues, perdón, aquí solo para que vaya en orden, pues aquí dice creación de .rdata. ¿Sí? Entonces, con save, yo lo que tengo que decirle como primer argumento es el objeto que quiero yo guardar como una base de datos, como una base de datos de R, o como una base de datos con extensión .rdata. Entonces, pues el objeto es data web.
este data web, pues lo que le voy a decir es deme un nombre, ¿sí? Y yo le voy a llamar de la misma forma, data web, pero recordemos que debe tener aquí, bueno, voy a darle en tab para que usted pueda ver, y en realidad le debo decir dentro de archivo, dentro de file, sí, le voy a dar el mismo nombre, data web, punto, y le voy a decir rdata. Fíjese aquí, sí, que este archivo .rdata no existe, hasta el momento, sí, no existe, pero si es que yo le doy clic, le ejecuto esta función, pues usted se da cuenta que aquí lo tiene, el dataweb.rdata está aquí, ¿sí? Fíjese, yo voy a borrar todos estos archivos de aquí de Workspace. ¿Cómo borro estos archivos? Desde aquí, desde limpiar objetos, desde esta escoba, le damos sí, me queda otra vez vacío. Si es que yo intentara, por ejemplo, aquí, imprimir data web, usted se va a dar cuenta que me dice que data web no se encuentra. Y la data web pues está aquí con estructura de rdata. Vamos a la carpeta para verificar que es así. Como usted puede ver, aquí está dataweb.rdata. ¿Cómo abrimos una base de datos de estructura R? Usted podría decir fácil, como todas las demás, solo doy doble clic. Pues no es así. Fíjese qué pasa si es que yo doy doble clic sobre esta estructura, pues se me abre el programa R. Y ahí claramente no puedo ver la base de datos. Pues la instrucción o cómo lo hacemos, pues es bastante simple, ¿sí? Lo que debemos decirle es simplemente load, ¿sí? Cargar, y debemos darle el nombre de esta base de datos. En este caso se llama dataweb.rdata. Muy bien, una vez que hacemos eso, fíjese que por eso borré yo el workspace, porque al hacer esto, como usted puede observar, ya tengo aquí mi base de datos, la cual yo puedo obtenerla o puedo llamarla o puedo visualizarla solamente escribiendo el nombre, y ahí tiene la data web y la hemos guardado, ¿sí? Esto hacemos para su uso, entonces quizás esto mucho mejor si lo ponemos bajo lo que dice uso.rdata. Bien, pues finalmente exportemos, ¿sí? ¿Qué tal si es que esta data web yo no la quiero tener en formato rdata, sino le quiero enviar a un amigo que lo que sabe es utilizar más Excel que R? Pues bien, vamos a utilizar otra función del mismo paquete XLSX, por tanto usted deberá tener esta librería, si esta librería activada, yo ya la activé, de todas formas pues vamos a activarla nuevamente, ¿sí? Pero en principio no habría por qué hacer esto, ¿sí? ¿Y qué es lo que le voy a decir yo? Si para importar era read.xlsx, pues para exportar va a ser el write.xlsx. Y aquí lo que le voy a decir entonces, primero le voy a decir, fíjese, ¿sí? Los argumentos son primero X. ¿Qué data frame quiero exportar? Después, ¿en qué archivo? Y después en qué pestaña quiere que ponga, que por defecto lo va a poner en la primera pestaña. Bueno, listo. Yo lo que voy a hacer es exportar esta data a tipo Excel, ¿sí? Y le digo, pues yo lo que quiero es data web, ¿sí? Data web, esa es la que quiero exportar. ¿Y cómo quiero que se llame? Bueno, le voy a poner de web, por ejemplo, por cambiarle algo nada más, .xlsx. Una vez que usted hace esto, fíjese que el único archivo que tenemos de XLSX es external data. Sin embargo, cuando yo ejecuto esto, ¿sí? Aquí no pasó nada, pero en la carpeta se me asoma a mí un archivo XLSX que se llama dweb. Comprobemos si es que esto es así. Sí, efectivamente, aquí está mi archivo de web.xlsx, que si es que yo abro, es un archivo de Excel donde que están las 5 variables precisamente de los datos que obtuvimos desde la web. Bien, ¿cómo más puedo hacerlo? Pues quizás usted no quiere tenerlo ni en R ni en XLSX, o sea, no en Excel, sino usted quiere tenerlo en archivo plano, en un archivo TXT. Pues bien, no hay ningún problema, pues lo que usted tiene que poner ahora, si read table era para importar, pues write table o write.table es para exportar. Lo mismo, le voy a decir cuál es de la data que quiero exportar, en este caso data web,
y le voy a decir el nombre que le quiero poner. En este caso le voy a poner de web.txt o .da, ¿sí? Cualquiera de las dos. Muy bien, si usted se fija de .txt solo tengo el vector, la base de datos WinNames, pero si yo le digo control enter, perdón, aquí por ejemplo me faltó una A, ¿sí? Por eso me da error. Y ahora sí, si le digo control enter o le ejecuto, veo que aquí tengo el archivo de web.txt, que si es que voy a mi carpeta, es este de aquí, y al abrirlo, usted puede ver cómo se me abre esta base de datos a partir de mi blog de notas. Pues bien, creo que ahora está mucho más claro la utilidad de por qué trabajar desde los proyectos y no por qué trabajar desde los solamente creando scripts vacíos o scripts simples. Pues ahora voy a guardar y aquí pues hemos desarrollado estas formas de exportar. Recuerde que como le había dicho al principio, R funciona con cualquier plataforma, con Python, con SQL, con SAS, con Minitab, con MATLAB, etc. Sí se puede conectar fácilmente. Sin embargo, dado que estas son las principales bases de datos con las que trabajamos, yo le he enseñado cómo hacerlo. La dinámica es muy similar con los otros paquetes, con los otros software, tanto para importar como exportar. Siempre read y siempre write para exportar, read importar, write exportar, y siempre la dinámica es poner el archivo, la extensión, tal como hemos visto aquí. Sin embargo, eso pues ya según la necesidad se puede consultar en qué paquetería está. Pues hemos llegado ya al final de este video y hemos llegado también al final de esta serie, ¿sí? De esta serie que se denomina Aprendiendo R, Software Estadístico para Análisis de Datos. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes. Espero que les haya servido esta serie de 6 videos en las que lo que hemos pretendido es dar una introducción al software. El software, pues definitivamente haríamos cientos de videos y aún así no acabaríamos de ver todo el potencial que tiene el software, pero lo que hemos visto es lo más básico que existe del software R y espero haberles ayudado a ustedes. De mi parte, un gusto y hasta la próxima.